Bienvenidos a todas las personas participantes al Seminario de Coordinación de Bienestar y Protección. Y hoy tenemos con nosotras a Ana Hidalgo Urtiaga, doctora en Estudios Literarios por la Universidad Complutense de Madrid y especializada en estudios literarios de mujeres en la Universidad de Sussex de Reino Unido. Es profesora de enseñanza secundaria en la especialidad de inglés desde 2006 en la Comunidad de Madrid. Es presidenta de Docentes Feministas por la Coeducación, plataforma estatal de estudio y promoción de la coeducación como principal instrumento de innovación educativa y transformación social, formada por profesoras de todas las etapas educativas. Conferenciante y formadora en coeducación, es también una activista comprometida con la igualdad entre mujeres y hombres. Además de tener con nosotros a Ana Hidalgo, también de Docentes Feministas por la Coeducación, tenemos con nosotras a Nadia. Buenos días, Nadia, que va a estar aquí apoyando, mostrando recursos de coeducación para que todas podamos llevar estos materiales a las aulas o difundirlo. Y ya, sin más, Ana, te dejo que te acabes de presentar y, Muy bien. y ahí va. Muchas gracias, Carmen, por la Gracias invitación a vosotras y por estar por, aquí con nosotros. y por todo el cariño con el que hemos podido ir hablando las dos previamente. Muchas gracias, de verdad. Bueno, pues como lo decía Carmen, yo soy presidenta de Docentes Feministas por la Coeducación y bueno, me honra siempre hablar sobre Docenco porque somos todas profesoras que hemos visto cómo la coeducación se estaba quedando en los laterales, ¿no? Y nos preocupaba mucho, así que decidimos comenzar hace 3 años. Y bueno, somos nosotras mismas las que vamos preparando las ponencias, hacemos muchísima investigación, acabamos de publicar un libro y nos vamos nutriendo unas a otras para así poder llegar a todos los rincones de España y bueno, también hacemos algunas conferencias internacionales incluso, ¿no? Estamos en relación con muchas otras asociaciones del mundo. Así que bueno, os voy a hacer una presentación sobre, digamos, la he dividido en 3 partes y de esa manera creo que va a ser más fácil que sepáis cuánto va a durar, ¿no? Porque al estar aquí un par de horas, creo que es importante que la temporalización también la tengáis vosotros y vosotras clara. Entonces, primero vamos a empezar con la parte histórica, ¿no? De cómo se consiguió la educación mixta, toda la historia en España, ¿no? Hasta que se llega a ella. Después vamos a ver la escuela en la que estamos ahora mismo, la escuela mixta, cómo está funcionando y cuál es la disfunción para no poder hablar de cómo debería de ser la escuela coeducativa, que sería la tercera parte de la charla. Y luego cada parte, para que sea también un poquito más amena, va a comenzar con una serie de preguntas en las que vais a ver una diapositiva con preguntas. Yo me callo durante de 3 a 5 minutos simplemente para que las penséis, las busquéis en Google o bueno, si las sabéis las podáis ir contestando y sirve un poquito de reflexión, ¿no? De calentamiento. Y luego cada vez que acaba un bloque os voy a poner una diapositiva con recomendaciones, ¿no? Con lecturas o con DVDs, documentales que me parecen interesantes para que empecéis a leer sobre esos temas si todavía no os habéis metido, ¿no? Lecturas que a mí me han encantado y que creo que podrían ayudaros. Toda esta información está recogida en una guía que ahora cuando ponga la primera diapositiva la vais a ver, que me publicó recientemente la Universidad Oberta de Cataluña y Nadia está aquí porque además trabaja allí, fue quien me la pidió en su momento, después entró en Docenco, vamos, después tardó como 2 minutos después de hablar con nosotras para entrar en Docenco y la presentaré además dentro de muy poquito allí en el campus, en Barcelona. Y bueno, dicho esto, que más o menos es la estructura de cómo vamos a trabajar, os voy a compartir la presentación. Cualquier duda que tengáis, al final habrá, yo calculo, entre 25 minutos, una cosita así para que podáis hacer preguntas. Entonces, si las queréis ir directamente poniendo en el chat para que no se os olviden o lo que sea, luego las podemos ir recogiendo.
A ver, esperad, que voy a ver si puedo verlo un poquito más grande. Vale. ¿Veis todas en el lateral? ¿Os veis a vosotras mismas? Que lo veo pero pequeñito, que tampoco pasa nada. Sí, que me gustaría Sí, verla. sí, que nos vemos, no te preocupes. Claro, no, pero que la veáis en grande. No la veis grande, ¿no? Yo es que la Pero veo. se ve muy bien, pero se ve bien, Sí. ¿eh? Vale, venga. Por ahora la vemos bastante bien. Vale. Digo, si estáis con tablet y la veis así, digo, no vais a poder ver casi. Vale. Vale, vale, vale. Bueno, pues como os decía, lo primero va a ser el cuestionario inicial y lo que quiero es que lo leáis en silencio y vayáis pensando, ¿no? Podéis apuntar las respuestas, luego a lo largo del primer bloque se van a ir dando las respuestas, ¿vale? Así que yo ahora me callo como 3 minutitos más o menos e ir pensándolas. Bueno, pues vamos a continuar. Mirad, las bases del sistema, vamos a ir dando respuesta, ¿no?, a todas las preguntas. Las bases del sistema educativo español se encuentran en la Ilustración, ¿no?
Ya sabemos que las bases de la democracia moderna están en la Ilustración, por lo tanto, de ahí parte, ¿no?, nuestro sistema. Los tres fundamentos de la Ilustración, ¿no?, para entender lo que es una democracia, son la igualdad, la fraternidad y la libertad, ¿no? Sin embargo, como dio cuenta de ello Olympe de Gouges, la mujer que tenéis aquí a la derecha, son tres conceptos que definen la ciudadanía, pero la ciudadanía de los hombres. En ningún momento se tiene en cuenta a las mujeres como ciudadanas de primera, ¿no? Olympe de Gouges fue una mujer de familia burguesa, era escritora y pensadora y fue una de las revolucionarias más importantes, ¿no? Ella, junto con otras mujeres que hicieron la revolución, querían que las mujeres tuvieran los mismos derechos, como es lógico, y pensaban que eso era lo que iba a ocurrir. Sin embargo, cuando tomaron el poder, vio que no fue así, ¿no? Que las mujeres estábamos todas excluidas del concepto de ciudadanía. Con lo cual hizo algo muy inteligente, porque cogió la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, el texto fundacional de la democracia francesa, y cada vez que aparecía el término hombre, ella lo cambiaba por mujer, y cuando aparecía ciudadano, lo cambió por ciudadana, ¿no? Fue una manera, como os digo, pues bueno, muy, muy inteligente de demostrar lo que debería de haber sido, ¿no? Cómo las debería de haber incluido. Eso lo hizo en 1791 y 2 años después le cortaron la cabeza. Robespierre la guillotinó y de hecho su hijo tuvo que bueno, pues decir que no quería saber nada de su madre, que él no compartía en absoluto lo que decía su madre, para no ir también detrás en el cadalso, ¿no? Así que, bueno, pues eso fue lo que se hizo de manera democrática, ¿no? Dejar a las mujeres fuera. Y la justificación para hacerlo fue que, bueno, pues que las mujeres tenemos una naturaleza diferente, un cerebro diferente al de los hombres, ¿no? Los hombres lo tienen azul, nosotras lo tenemos rosa, y con esa idea extremadamente neurosexista se justificó, ¿no?, la exclusión de la mujer. El sistema educativo ilustrado trajo progreso, trajo tolerancia, eso es indudable, lo que pasa es que lo trajo solamente para los hombres. Os he traído aquí un par de citas. El padre de la educación es Émile Rousseau, y cuando escribió el Emilio, que digamos que es el libro de pedagogía donde explica cómo debe de ser la educación democrática, lo escribe en 1762 y dedica un capítulo nada más a Sofía, y ahí nos explica cómo debe de educarse a las mujeres, ¿no? Tiene un capítulo, o sea, hay que excluirlas, y ahí es donde lo explica. Y nos dice, la educación de las mujeres siempre debe ser relativa a los hombres. Educarnos cuando somos jóvenes y cuidarnos de adultos. Hacer nuestras vidas fáciles y agradables. Estas son las obligaciones de las mujeres y lo que debe enseñárseles en su infancia. Con lo cual ya vemos cómo no nos considera seres de primera, y que toda nuestra educación debe de ser hacia los hombres, no hacia nosotras mismas. Igualmente, Kant, en Observaciones sobre lo bello y lo sublime, un par de años después, bueno, no es tan misógino, sino que entiende que hombres y mujeres se complementan, ¿no? Y dice, la mujer no debe estudiar historia, ni geografía, ni geometría, ni el principio de la razón. Su instrucción no ha de ser fría ni especulativa. Tampoco pueden preocuparse por ampliar su memoria, porque, bueno, creían que no la teníamos, tan solo su sentimiento moral. Pues estos son los fundamentos de la democracia que tenemos actualmente. Como veis, se fundamentan en que el sexo es algo biológico, nacemos hombres o mujeres, y por lo tanto nuestro sexo es el origen de la diferencia y de la opresión de la mujer. Y claramente toda esta idea de la complementariedad es el género, ¿no?, lo que llamamos género. Es sociocultural, se divide en lo que se espera de un hombre y de una mujer, lo que se llama lo masculino y lo femenino, y por lo tanto es el origen de desigualdad, ¿no? El género es la herramienta patriarcal para oprimir a la mujer.
Si nos venimos ya a España, todas estas ideas se cristalizan en 1812 en la Constitución de la Pepa, en Cádiz, donde la educación se consigue hacer que la educación sea un derecho universal, que es todo un logro, eso no podemos obviarlo, pero solamente para los niños. Yo, de hecho, cuando entro en clase y veo que lo han explicado, el otro día, la semana pasada, entré en segundo de bachillerato y lo ponía, ¿no? Educación como derecho universal, y se lo comenté, ¿no? Les pregunté, digo, pero nos han comentado que solamente los niños estaban incluidos, y claro, me miraron sorprendidos totalmente, ¿no? Al no tener una educación coeducativa, pues siguen sin saber que las niñas no recibieron para nada este gran derecho. Total, que en la Constitución, la primera Constitución española, los maestros, viene recogido que tienen que enseñar a los niños a leer, a escribir, a contar, el catecismo y las obligaciones cívicas, ¿no? Sin embargo, las maestras son modelos de conducta moral, tienen que enseñarles, luego veremos el qué, no solo a las niñas, sino que se entendía que las niñas, esto sobre todo ocurría en las ciudades, porque desde luego en el campo ni siquiera se quería, las familias ni siquiera querían que los niños fueran educados, ¿no? Porque tenían que trabajar en el campo, era un problema para ellos, con lo cual las niñas moralmente no estaba bien visto que fueran a clase y mucho menos que encima faltasen en el hogar, ¿no? Pero la cuestión es que en las ciudades tener a las niñas allí cuidadas, ¿no? en las escuelas, servía para educarlas a ellas y de manera indirecta también a sus madres, ¿no? Que fueran entendiendo cuál era la moral, ¿no? Cómo se debía de comportar una mujer española. Pero tenemos que tener claro que las maestras son analfabetas, absolutamente analfabetas. Con la llegada de la industrialización, alrededor, ¿no?, de 1850, sí que se ve la necesidad de educar a las maestras, ¿no? Se las enseña a leer y a escribir, pero ¿por qué? O sea, no es porque se quiera educar a las niñas, sino porque se necesita instruir a la clase proletaria, ¿no?, incluyendo a las mujeres. Al haber fábricas y una necesidad de mano de obra cualificada, por eso se decide educar a las maestras y van a seguir, por supuesto, ejerciendo de modelos de conducta, ¿no? Por eso, la Ley Moyano, en 1857, reconoce por primera vez el derecho de las niñas a la educación. Eso sí, la educación será elemental, no más, se hará en escuelas separadas y con un currículum diferenciado. Por supuesto, no van a aprender lo mismo que los niños, ¿no? Como contenidos principales van a aprender a cuidar el hogar y la familia, aprenderán a leer un poquito, a sumar un poquito para poder llevar las cuentas y continuarán aprendiendo los roles sociales apropiados a lo que se espera de su género, ¿no? Lo que Marcela Lagarde llama ser madre-esposa. Y por tanto aprenderán las cualidades, porque esto no se nace sabiéndolas, sino que se aprenden, ¿no? El género se aprende, como decía Simone de Beauvoir, y van a ir desarrollando las cualidades propias de su género, en ese momento las más importantes, la decencia, la sumisión y la obediencia. Ya llegados al último cuarto del siglo XIX, comienza el proceso de la feminización de la enseñanza, ¿no? Previamente, como se educaba a los niños, eran todos maestros. Había muy poquitas maestras y hasta 1880 es importante para romper el mito de que las mujeres estudiamos educación y cuidamos por naturaleza, ¿no? Porque lo hemos hecho toda la vida, las maestras han sido mujeres. Bueno, es un mito, es absolutamente falso. Hasta 1880 no se registra más número de maestras que de maestros y no es porque nos encante cuidar, sino por diferentes motivos que en el libro Las primeras maestras del 2011 la profesora de educación, Sonsoles San Román, profesora universitaria de aquí de la Autónoma, ella señala 3, ¿no? Contratar a las maestras es más económico. De hecho, ellas cobran un cuarto de lo que cobraban los maestros, ¿no? Además, ellas todavía no son capaces de sindicarse porque no tienen capacidad crítica, ¿no? Al final, poder educarte sirve para poder entender cuáles son
qué derechos no tienes y poder luchar contra ellos, ¿no? Ellas todavía en ese momento no pueden. Y el tercer motivo es que los hombres que enseñaban a tiempo parcial y de manera puntual, porque a lo mejor querían ser alcaldes de un pueblo y enseñaban durante un mes o enseñaban durante un par de meses, de manera que así todo el pueblo le conocía, ¿no? O sea, había muchos hombres que entraban en la docencia por otros motivos y de esa manera, como se regula la incompatibilidad con el desempleo de actividades privadas, la incompatibilidad que seguimos teniendo hoy en día, ¿no? Tenemos que firmar un papel y nos lo tienen que admitir hoy en día si queremos tener actividades privadas, ¿no? Pues se legisla en este último cuarto del siglo XIX. Además, se alarga la duración del curso escolar y se exige certificación docente para ejercer. Eso es lo que hace que los hombres que estaban a tiempo parcial o que querían utilizar la educación no puedan hacerlo y se salgan, ¿no? Y por eso las mujeres van entrando, son más baratas, no se pueden asociar todavía y los hombres van saliendo. A finales digamos, los últimos años, ¿no? Ya del siglo XIX, comienzan las primeras vindicaciones coeducativas. Tenemos que tener en cuenta que en 1876 nace la Institución Libre de Enseñanza, que llevaba la coeducación en el corazón, ¿no?, de su ideario. En el 83 sale la Real Orden de acceso para el acceso de la mujer a bachillerato, que no estudie solamente la elemental. En el 92, Emilia Pardo Bazán, que era consultora en el Instituto de la Administración Pública. Ella habla de la coeducación, pone el tema de la coeducación, ¿no?, de que las niñas y los niños estudien juntos en clase, lo pone sobre la mesa y se empieza ya a hablar, ¿no?, en el Ministerio de Instrucción, perdón, que lo he dicho mal, de Instrucción Pública. Y en 1910 sale la orden que da acceso a la mujer a la universidad, ¿no? Si nos fijamos en la Segunda República, vemos que por fin se implementa el proyecto coeducativo de la Institución Libre de Enseñanza, que ya sabéis que la Institución Libre de Enseñanza era un modelo privado, pero se lleva a la pública, ¿no?, en la Segunda República. Sí que es importante que sepamos que pasó durante solamente 2 años, de 1937 a 1939, ¿no? Fueron 2 años que ya se estaba en guerra y que fue cuando por fin se pudieron derribar, ¿no? Como cuenta Josefina Aldecoa en Historia de una maestra, pues las maestras allí en los pueblos tuvieron que derribar esos muros que diferenciaban, ¿no?, la escuela de chicos con la de chicas, y tuvieron que quitar los crucifijos, con lo cual, bueno, unas mujeres muy, muy valientes. Hay muchas biografías de ellas y también de ellos que lo cuentan, ¿no? El proyecto coeducativo duró un par de años y en el 45 sale ya la ley de enseñanza primaria franquista, que hace un regreso a la formación segregada y al currículum diferenciado, ¿no? En un libro de 1963 me encontré con esta cita y, bueno, os la traigo, ¿no?, porque me pareció como volver a leer a Rousseau, pero además metiendo el catolicismo, ¿no? Dice, en un libro de formación político-social de primero de bachillerato, decía: a través de toda la vida, la misión de la mujer es servir. La primera idea de Dios fue el hombre. Pensó en la mujer después, como un complemento necesario, esto es, como algo útil, ¿no? En 1970 nace la ley Villar-Palasí, la EGB, y se introduce por fin la coeducación hasta los 13 años, ¿no? Que vayan juntos a clase niños y niñas hasta los 13 años. Es de manera obligatoria, sin embargo, los colegios concertados no lo hacen. Tienen muchísimas reticencias, así que 15 años después se tiene que sacar una ley para que obligue a todos los centros sostenidos con dinero público a ser mixtos. Y desde entonces tuvieron que hacerlo porque si no tenían multas, ¿no? Ya llegados a los 90, siempre que leemos a las coeducadoras, ¿no?, y a las feministas de esa época, se ve, se percibe
mucha ilusión, ¿no? Se le llama la década dorada de la coeducación. Sale la LOCSE en 1990 y ya trae consigo el eje transversal coeducativo, que da ese giro conceptual de, ya no hablamos de, al hablar de coeducación, de escuela mixta, porque ya está conseguida desde el 85, sino que el giro conceptual se refiere a la coeducación como metodología, ¿no? Para conseguir erradicar la violencia de género, la igualdad de oportunidades, de trato entre hombres y mujeres, etcétera, ¿no? Es importante también que sepamos que ese giro conceptual, hay países, sobre todo los anglosajones, donde todavía no se ha hecho, ¿no? Cuando desde Docenco damos charlas sobre coeducación, muchas veces las profesoras nos dicen, no se llama coeducación nosotras diferenciamos, ¿no?, entre escuela mixta y escuela coeducativa, y ellas siempre nos corrigen, dicen, es que no se llama escuela mixta en inglés, se llama coeducativa, ¿no? Y siempre hay que contestarles, el problema es que en España estamos un paso más, es que en Inglaterra, por ejemplo, siguen separando en los colegios públicos, hay colegios públicos de niñas y colegios públicos de niños, ¿no? Con lo cual, están todavía en un paso anterior, ¿no? Como en educación mixta, porque todavía no han llegado ahí siquiera, ¿no? A lo que voy, en el 90 conseguimos ya el eje transversal coeducativo, que todas las leyes hasta el día de hoy incluyen. Los organismos de la mujer se forman, ¿no? Y se producen un montón de jornadas, de materiales, de talleres. No es una época extremadamente prolífica en educación en igualdad. Y además es coincidente con la preocupación internacional sobre la mujer, ¿no?, y las niñas. En el 95, la cuarta conferencia mundial sobre la mujer en Beijing tiene lugar, y la cumbre del milenio del 2000 de Naciones Unidas también, ¿no? Con lo cual es una época en alto que debería de haber sido continuada. Sin embargo, hay un parón, ¿no?, absolutamente a partir del 2000, ¿no? Y tenemos que preguntarnos por qué fracasa, ¿no? ¿Por qué no se consigue la coeducación y seguimos diciendo, ¿no?, que estamos en la escuela mixta? En esa época, el gobierno central y el de las comunidades autónomas se involucran absolutamente en introducir la coeducación. Sin embargo, el Ministerio de Educación no la impulsa. Si bien es cierto que las consejerías de educación de las comunidades autónomas crean las asesorías en los centros de formación abren los centros de formación del profesorado en el 85, sin embargo, lo que observamos cuando hablamos de materia de igualdad es que el eje coeducativo de la LOCSE no se le da presupuesto ni calendario de implementación, no tiene medios y no tiene espacios, con lo cual es papel mojado, ¿no? Además, no se legisla un currículum coeducativo y tampoco se implica a los servicios de inspección educativa para que velen por el cumplimiento del eje coeducativo. Desde entonces, aquí hay que romper una flecha, ¿no?, por quién sostiene la coeducación si no lo hace el gobierno, ¿no? Si no lo está haciendo el Ministerio de Educación, que es quien debería. Pues lo estamos haciendo, y ahí yo también me incluyo, las docentes feministas. Nos estamos formando fuera, ¿no?, en los márgenes, en feminismo, estamos autoformándonos, teniendo muchos problemas porque parece una ideología, no algo que está recogido totalmente en la ley del 2004 de violencia de género sobre la mujer. Ahí hablan ya del eje coeducativo. En la ley del 2007, ¿no?, sobre igualdad entre hombres y mujeres, también viene cómo hay que implementar la coeducación. Sin embargo, como todo eso no lo está haciendo ni el Ministerio ni se está haciendo desde arriba, lo estamos haciendo las feministas y tenemos pues muchos problemas dentro de los claustros, porque hay mucha gente que es directamente negacionista, ¿no?, de la violencia de género y piensa que esto es una ideología que algunas quieren llevar a las aulas, ¿no? Así que, ahí andamos nosotras, porque somos testigos directas, ¿no?, del abandono institucional de las niñas, que todavía siguen siendo ciudadanas de segunda. Para terminar este bloque, como recomendaciones, Ética para Celia, de Ana de Miguel, la gran filósofa feminista y pensadora, ¿no?,
Las primeras maestras, como os comentaba, de Sonsoles San Román, de Josefina Aldecoa, Historia de una maestra. Luego el documental, que es preciosísimo y además está en algunas plataformas de pago, Las maestras de la República, ganadora además de un Goya. Y La creación de la conciencia feminista, de Gerda Lerner, es un libro absolutamente necesario para que podamos entender de dónde venimos las maestras y también los maestros, de dónde venimos y podernos sentir absolutamente orgullosas de lo que ya se hizo, lo que ya hicieron ellas para nosotras seguir exigiéndolo y seguir pidiéndolo, ¿no? Y ahora, una vez más, yo descanso 5 minutos, un nuevo cuestionario para poder empezar, ¿no?, el siguiente bloque. Os dejo aquí en silencio y lo que os digo, podéis buscar las respuestas, podéis utilizar el chat también, si queréis contestar algunas de ellas, y luego ya durante el bloque iremos dando respuesta.
Bueno, pues más o menos, yo creo que vamos a continuar. Vamos a ver. Bueno, pues el siguiente bloque, como os comentaba al principio, nos vamos a centrar en la escuela mixta, y a mí me gusta mucho el término que utiliza Elena Simón, que es una de las grandes coeducadoras, ¿no? Pensadoras de coeducación, tiene un montón de libros que os los recomiendo todos, básicamente, y ella habla siempre del espejismo de igualdad, ¿no? Me gusta mucho esa metáfora de cómo el hecho de que niñas y niños estén en el aula parece que ya directamente da lugar a que el profesorado, el alumnado, ¿no? que la comunidad educativa directamente ya es feminista, ¿no? Ya hay coeducación y ya hay igualdad, ¿no? Que estando juntos ya está todo solucionado, ¿no? Entonces, vamos a fijarnos primero en las estadísticas, que al ser algo extremadamente objetivo, nos sitúa muy bien, ¿no? Vamos a ver cómo las niñas lo están haciendo muy bien, muy bien, muy bien, y sin embargo no hay igualdad, ¿no? Vemos en las estadísticas que las mujeres son mayoría en bachillerato, ¿no? El 52%, que está muy bien porque somos el 52% de la población, es decir, que si estamos en bachillerato es que la mitad de la población está haciendo bachillerato, ¿no? Vamos bien. Y en la universidad somos el 54%, ahí ya vemos que hay un poquito más de mujeres que de hombres en la universidad. Además, las mujeres realizamos mucha más formación permanente. Eso también puede tener mucho que ver con la sensación de ser el mito, ¿no? Del impostor, que nosotras, por crecer, ¿no? Ese género que nos hace sentir siempre muy poco asertivas y sentir que no sabemos lo suficiente en lo que sea, aunque seamos hiperexpertas, siempre vamos a pensar que no sabemos lo suficiente, hace que estemos formadas de más, ¿no? Más formadas de lo que deberíamos. Además, obtenemos mejores resultados y hay una menor tasa de abandono y de fracaso escolar si miramos las estadísticas, ¿no? Ellas se gradúan en el cuadrito que veis aquí del Ministerio de Educación y FP del 2021, que es el último estudio que tenemos. Ellas se gradúan mucho más, el 84% de las chicas que se matriculan en la ESO terminan la ESO, ellos son el 74%, y en bachillerato la cifra se dispara, ¿no? Ellas, el 74% terminan bachillerato y ellos el 47%, ¿no? De los que se matriculan terminan bachillerato. Si nos movemos a la universidad o a bachillerato, a FP, en la universidad vemos que ellas son mayoría en educación, en salud y en servicios sociales. Sin embargo, son una minoría en industria, en ingeniería, en construcción o en informática, ¿no? En informática, que era una profesión que en los 80 estudiaban sobre todo mujeres, hoy en día son solamente el 13%, ¿no? En bachillerato, las mujeres son mayoría en artes, en humanidades y en ciencias sociales, ¿no? Y sin embargo son minoría en ciencia y tecnología, por eso luego no las estudian en la universidad, ¿no? Y en FP, yo el lunes estuve en el Instituto de FP del Bajo Aragón y bueno, era obvio, ¿no? En las clases en las que entrabas, todo lo que tenía que ver con imagen personal, o sea, es totalmente obvio porque físicamente se ve, ¿no? Imagen personal, 94%, servicios socioculturales y a la comunidad, 87%. Allí que tienen el módulo de higienista dental, eran todos chicas y había, no sé si había un par de chicos, ¿no? Minoría en transporte, mantenimiento de vehículos, que también lo estuve viendo allí en Alcañiz. No había en ese día justo, no había de hecho ninguna chica, o en instalación y mantenimiento, un 3%. Bueno, entonces, ¿qué os va a contar? Si quienes me estáis escuchando esto lo veis, ¿no? A diario. Por tanto, la reflexión que tenemos que hacer es que hay una clara tendencia
a lo que el sociólogo Etzioni ya en los 70 llamaba semiprofesiones, ¿no? Es un término que a mí me desgarra bastante, pero creo que describe, y si los términos, a ver, hay que conceptualizar bien, ¿no? Para poder politizar, como dice Amorós. Así que, pues bueno, hay profesiones que están extremadamente feminizadas y que, por lo tanto, la sociedad minusvalora, ¿no? Se menosprecian y se consideran semiprofesiones, ¿no? Y son esas profesiones relacionadas con los cuidados, ¿no? Enfermería, educación o incluso biblioteconomía, ¿no? Pues en ese caso, pues, el cuidado de los libros. Pues hay ciertas profesiones que tenemos que ser conscientes de que se consideran como tal, y de ahí, pues bueno, pues que no importe a nadie quién va a llevar la cartera del Ministerio de Educación cada vez que hay un nuevo gobierno, ¿no? Por ejemplo, como decía Fernando Savater en una columna hace unos años, ¿no? Así que, claro, nos tenemos que preguntar cuál es la raíz, o sea, por qué sigue habiendo una clarísima tendencia a que ellas estudien unas cosas relacionadas con cuidados, sobre todo, o de letras, digamos, y por qué ellos siguen haciendo tecnología y demás, ¿no? Y no les interesan las carreras de ellas. Bueno, pues obviamente es el género, ¿no? El género, como decíamos al inicio, es la herramienta patriarcal para someter a la mujer. Y se aprende desde que somos muy chiquitines, desde muy, muy, muy pequeñitos, ¿no? Esa socialización la vamos aprendiendo. Entonces, Marina Subirats, igual que Amparo Tomé, todas estas doctoras que han investigado la coeducación cuando en los 90 había muchísimos fondos, ¿no? Como ellas mismas cuentan, cuando les dieron fondos para poder ver qué se hacía dentro de las aulas, ¿no? Grababan durante muchísimos meses para luego poder investigar los datos, y entonces, bueno, pues fueron viendo pues cómo dentro de los ámbitos de la socialización, perdonad que esto creo que lo tengo que decir antes, dentro de los ámbitos de la socialización están las amistades, lo que hacemos en familia o las relaciones de pareja, la cultura, las costumbres y tradiciones, todo lo que tiene que ver con redes sociales y comunicación, publicidad, cine, televisión, etcétera, y la escuela. La cuestión es que la escuela es el ámbito de socialización por excelencia, ¿no? Se juntan de diferentes clases sociales, de diferentes orígenes, hombres, mujeres, etcétera, ¿no? Así que tenemos ahí una obligación moral para con las niñas, para el profesorado poder ser consciente de todas las carencias, ¿no? que tiene la escuela y que tenemos nosotras mismas si desconocemos todo esto, ¿no? Entonces, como os decía, ella, Marina Subirats, en un libro básico, ¿no? Coeducación apuesta por la libertad, en 2017, recogía todo eso que ya había recogido previamente en otros libros, ¿no? Y nos comentaba, ¿no? Como socióloga, cómo ya en el propio embarazo las mamás y el resto hablan diferente a los niños que a las niñas. E incluso al dar el pecho, las mamás lo hacen diferente dependiendo de si el bebé es de un sexo o de otro, ¿no? Es decir, ella, por ejemplo, comentaba cómo se les da mucho más rápido el pecho a las niñas y se tiene menos paciencia, y sin embargo con los niños se hace de una manera mucho más calmada, ¿no? A los 2 años, comenta Subirats, que ya verbalizan si son niños o niñas, ya conocen esa diferenciación, ¿no? Y entre los 3 y 4 años, los niños ya rechazan lo que es de niñas. Con 3 o 4 años ya no quieren lo que entienden que es de niñas, ¿no? Además, algo que vemos culturalmente, a las niñas se las marca con pendientes desde que nacen para que no se las confunda, ¿no? Entonces, el niño no lleva pendientes y lo otro, eso otro, que no se puede confundir con lo original, es lo que lleva pendientes, ¿no? Así que, pues bueno, pues como es lógico, las niñas van a ir creciendo, interiorizando todas esas diferencias y las preferencias que el resto de la sociedad, el mundo adulto, espera como propias de su género, ¿no? Ahora ya centrándonos en la escuela, seguimos hablando de escuela mixta actualmente porque hay 3 bastiones del patriarcado todavía, ¿no? El androcentrismo del currículum, el currículum oculto y la enseñanza, el hecho de que la enseñanza sea una profesión feminizada, ¿no? Vamos a ver los 3.
El androcentrismo del currículum se refiere a que si cogéis el currículum, como cada vez que cambian las leyes, seguimos teniendo solamente un 7,6% de referentes dentro del currículum femeninos en el currículum de la ESO y en los textos escolares, ¿no? O sea, solamente están incluidas como currículum obligatorio el 8% de las mujeres que deberían de estar. Si somos la mitad de la población, lo normal es que el currículum reflejase, ¿no? esa mitad. Ana López Navajas, una profesora universitaria de la Universidad de Valencia, lleva muchos años estudiando, ¿no?, todos estos referentes. Tiene un libro maravilloso del 2021, Aprender con referentes femeninos, donde va mostrando, ¿no?, toda esta ausencia. Y yo, bueno, os he puesto un par de imágenes que cogí de libros que, por ejemplo, hablan de la evolución del hombre, ¿no? Hoy en día sigue habiendo estos dibujos y no nos hablan de la evolución de la humanidad o del ser humano, sino del hombre, utilizando el masculino genérico, de manera que se excluye totalmente en ese hombre a la mujer. Así que, bueno, pues en palabras de Ana López Navajas, que os he puesto aquí una imagen para que la pongáis cara, ella señala 3 consecuencias de esta exclusión, ¿no?, de las mujeres en el currículum. Nos dice que hay unas consecuencias sociales, que la escuela transmite la desigualdad y la discriminación por sexo. Esta falta de reconocimiento, esta exclusión, hace que las mujeres y lo que han hecho sea invisible e irrelevante y por lo tanto se deslegitima lo que han hecho. Culturalmente, pues es un fraude, porque las enseñanzas, fijaros que las enseñanzas de las niñas de las escuelas separadas, antes de la escuela mixta, todas esas enseñanzas se han perdido, ¿no?, porque se consideran una cultura menor y que por lo tanto no tienen valía. Las niñas lo que están haciendo ahora es unirse a lo que hacen los niños, pero se ha perdido, ¿no? Los niños no están aprendiendo lo que aprendían las niñas y ellas tampoco. Además, no se está recogiendo todo el legado cultural de las mujeres, ¿no? Gerda Lerner, en el libro que os decía, ¿no?, La creación de la conciencia feminista, por ejemplo, ella ya en el 76, creo que el libro es del 76, ya recogía, ¿no?, todo ese legado cultural de las mujeres y, sin embargo, siguen apareciendo en nuestros libros de texto o en el currículum como excepciones, ¿no?, como casos aislados y a veces aparecen como en un margen, ¿no? Se estudia en literatura un montón de autores de la, no sé, generación del 27 y en un margen o al final del libro, como un añadido, pues a lo mejor aparece alguna autora, ¿no? Y educativamente, la consecuencia de la exclusión de las mujeres es que nuestro currículum es fallido, es que no tiene rigor académico. Es un relato imparcial, impreciso, de la humanidad, ¿no? Estamos hablando de humanidad cuando solamente estamos recogiendo lo que ha hecho la mitad. Hay unas graves ausencias y carencias, ¿no? Por otro lado, el currículum oculto, ya sabéis que llamamos currículum oculto a todo lo que se aprende en el aula que no sean contenidos, ¿no? Cómo se relacionan los chavales en los patios, cómo se crean las amistades, cuál es la relación con el profesorado, ¿no?, etcétera, ¿no? Y en esto yo siempre me gusta llamar mucho a la conciencia, a la autoconciencia del profesorado, ¿no?, porque si bien lo que haga el ministerio o los gobiernos tenemos menos capacidad de cambio, aunque por supuesto la estamos ejerciendo desde luego desde Docenco, sí a nivel individual dentro del aula lo mínimo que tenemos que hacer si creemos en la igualdad es ser conscientes de que el profesorado juega un papel activo como correa de transmisión de manera inconsciente, pero lo jugamos y transmitimos el sexismo, el androcentrismo y todos nuestros propios sesgos de género por haber nacido en un patriarcado, ¿no? Desde pequeñitos y pequeñitas, nosotros mismos, el profesorado, hemos sido educados dentro de todo ese, del género, ¿no? Y lo estamos transmitiendo, como es obvio. Nuestro lenguaje, ya sabéis que las lenguas son construcciones sociales y por la manera en la que hablamos reflejamos nuestras relaciones, nuestros valores, nuestros intereses y desde luego no son neutrales, son totalmente subjetivas, ¿no? Sabemos qué palabras denotan, cuáles connotan, etcétera.
Y por lo tanto, el lenguaje que utilizamos fuera y dentro de clase, pero el que nos interesa es el que estamos usando dentro, es androcéntrico y es sexista. Las niñas, por ejemplo, cuando son chiquitinas, este dibujito que os he puesto, esta viñeta, ¿no? La profesora dice, salgan todos al recreo. Pues las niñas cuando son chiquititas no salen, porque entienden que en ese todo no están incluidas, ¿no? Y luego aprenden que ese todo sí que las incluye, ¿no? El problema es que a veces las va a incluir y otras veces no, con lo cual, pues bueno, es un poco esquizofrénico saber cuándo sí y cuándo no. Las consecuencias, obviamente, pues las niñas desconocen si están incluidas en los discursos que se les está dirigiendo, así que se sienten poco interpeladas a intervenir y eso hace que además pidan y reciban menos atención, ¿no? Se van autoexcluyendo y así interiorizan su inferioridad. Aquí os he puesto una práctica y voy a hacer lo mismo, ¿vale? Voy a parar 10 minutos porque esto sí requiere que os paréis, que lo leáis bien. Ya sabéis que primero hay que leerlo todo, ¿no? Como diríamos en clase, leed todo y la idea es, aquí tenemos ejemplos, frases que decimos normalmente y todas se podrían decir de otra manera, ¿vale? Todas contienen lenguaje sexista, ¿no? De alguna manera, o comunicación sexista. Y en el otro bloque, donde tenéis las letras del abecedario, tenéis cómo se le llamaría a esa categoría, ¿no? Ese ejemplo de qué categoría es, ¿no? A qué representa, ¿no? Entonces, la idea es que veáis el ejemplo con qué categoría va. Y en la siguiente diapositiva veremos los resultados, ¿vale? Para que lo podáis contrastar. La idea es que cojáis un cuaderno y la frase 1 veáis si es la G o la 2 es la A, etcétera. Así que, de nuevo, me quedo en silencio y en 10 minutos más o menos, si termináis antes, decidlo, ¿vale? Para no estar esperando si habéis terminado, pero me avisáis. Gracias.
Bueno, pues yo creo que vamos a continuar. ¿Os ha dado tiempo a terminar? Es sobre todo para que veáis. Pero hay algunas que pueden ser varias, ¿verdad? No, va cada una, lo que pasa es que Cada es una hilar muy según, fino. ¿no? Hay que hilar muy fino, ¿eh? Es verdad Sí, que... sí, sí que es verdad. Mirad, voy a pasaros a la siguiente, que ya vienen las respuestas. Aquí tenemos, ¿vale? Mirad, la primera dice, había niños jugando al fútbol y al baloncesto. Y también había niñas. Fijaros, ¿no? El tener que añadir y también había niñas, ¿no? Que es nombrar a las mujeres aparte. En la segunda dice, mujer que sabe latín no tiene marido ni buen fin. Que bueno, la J, refranes o frases hechas, que hay muchísimas. Y estas normalmente somos más conscientes, ¿eh? Estas no se nos escapan tanto. Luego, la siguiente va con la D, la negativa a feminizar cargos y profesiones, ¿no? La abogados, todavía hay muchísimas mujeres, sobre todo, que se siguen presentando como abogado, porque creen que tiene más prestigio, ¿no? Y sin embargo, todas estas palabras, pues al principio pueden sonar a rayos, pero si se van normalizando, no desaparece, ¿no? Totalmente que suene mal y son más representativas de la realidad, ¿no? La siguiente, decir buenos días, chicos, que yo en el momento en el que fui consciente dije, pues voy a decir clase y ya está. O simplemente decir buenos días, ¿no? Iría con la A, el masculino como genérico. La siguiente ocurre mucho, y es verdad que es algo como que está en la sociedad, nombrar a los hombres por el apellido y sin embargo a las mujeres por el nombre. Cuando hablamos de, ay, disculpad, de Galdós y la Pardo Bazán, ¿no? En el apellido ponerle la, pero lo hacemos solo con ellas. Él no es el Galdós, ¿no? O con el neoliberalismo, ¿no? Reagan y la Thatcher. No es Thatcher, sino la Thatcher, ¿no? Cuando hablamos de ella. Eso sería la disimetría en los tratamientos, ¿no? Además además de ponerle el artículo que la vulgariza. Sí, sí, o sea, vulgarizando con la o nombrándola por el nombre, que es quitarle totalmente el prestigio, ¿no? Si a él no nombramos por el apellido, exacto, efectivamente. La 6 es la tercera acepción de la RAE del concepto mujer. Ojo. Así que acepción sexista en el diccionario, pero no en cualquiera. En la RAE, la tercera acepción. Mujer, se define mujer como la mujer que tiene cualidades consideradas femeninas por excelencia. Esa sí que es una mujer. Fijaros lo absolutamente machista, ¿no?, del término. La 7, todos salieron al recreo menos las chicas, que se quedaron en clase. Es un salto semántico, ¿no? Si todos salieron, pero las chicas no salieron todos, salieron solo los chicos. La C, la siguiente iría con la C, y es esos vacíos léxicos, ¿no? Hay palabras que existen en masculino o que existen en femenino, pero no comparten, ¿no? Caballerosidad, pues no existe la palabra mujeriosidad o algo así, o hidalguía, que además fijaros que son positivas. Sin embargo, para hablar mal de las mujeres, pues no hay términos en masculino, ¿no? Arpía o víbora, lagarta, no los hay, ¿no? Hay un vacío léxico. El 9, un hombre público, un hombre de la calle, un fulano, un cualquiera, el favorito del rey o un cortesano, básicamente viene a hablar de una mujer prostituida, si lo decimos en femenino, ¿no? Son duales aparentes que sin embargo no lo son, ¿no? Una mujer pública no es lo mismo en absoluto que un hombre público, ¿no? O una mujer de la calle o una fulana. Y el último ejemplo es el que veíamos al inicio, ¿no?, con las imágenes, cuando hablamos de las edades del hombre, la evolución del hombre o el hombre inventó. Pues bueno, eso es referirse al hombre como genérico para referirse a toda la humanidad, ¿no? Es el masculino excluyente.
Así que bueno, ya al menos esta práctica y recordaros que en la guía de la WOC tenéis todo lo que os estoy contando, que os lo podéis imprimir, son como 40 páginas más o menos, o sea que todo lo que estamos haciendo de una manera o de otra está ahí recogido, ¿vale? Bueno, pues estábamos hablando sobre todo del currículum oculto, ¿no? O sea, todo esto lo interesante es que como profes seamos conscientes y en la medida en la que estamos en el aula lo podamos modificar, ¿no? A nivel individual. Entonces, los estereotipos de género, lo que esperamos de los niños y de las niñas, pues bueno, lo tenemos también de una manera muy activa y lo que hay que hacer es desactivarlo, ¿no? De los niños vamos a esperar que sean violentos, que sean inquietos, que sean desobedientes, con lo cual, si se portan mal, lo vamos a naturalizar. Sin embargo, como de las niñas esperamos que sean pacíficas, que sean más tranquilas o más obedientes, solemos tener muchísima menos paciencia cuando hacen algo negativo, ¿no? Muchísimo. Yo solo noto muchísimo cuando se comportan mal las niñas, ¿no? Que se tolera mucho peor que se comportan. Y bueno, otros estereotipos que seguro que ya los conocéis, pero bueno, ellos esperan que sean mucho más seguros, son mucho más asertivos y ellas esperamos que sean más inseguras, con lo cual si lo son no nos preocupa, ¿no? Ellos sean más competitivos, pero que ellas sean cooperadoras, ¿no? Con esto de los cuidados, ¿no? Ellas siempre van a cuidar y ellos van a competir. Ellos, pues, yo soy profesora de inglés, con lo cual recojo cuadernos, ellos son desordenados e irresponsables y ellas son súper ordenadas, muy responsables, tienen varios bolis, cada uno con un color, cada uno para una sección diferente, o sea, ese es como el sesgo, ¿no?, que tenemos. Ellos van a ser más inmaduros, siempre se va a justificar todo porque son más inmaduros y como ellas son maduras se les va a exigir más, ¿no? Y luego una de las cosas que os he puesto en las preguntas, ¿no? Si esperas que ellos sean más inteligentes cuando hay buenas notas, mientras que de ellas se dice que es que son muy constantes, yo eso os lo he puesto porque lo escucho año tras año en las sesiones de evaluación. Cuando las niñas sacan muy buenas notas, siempre se suele comentar, es que es tan trabajadora. Y yo siempre digo, no sé, a lo mejor es que es inteligente. Y sin embargo, de los niños se dice, son tan inteligentes, mira que es vago, pero con nada que haga, mira qué notas saca. Entonces, como son comentarios que yo escucho mucho, siempre me gusta ponerlo como ejemplo, ¿no? Esto va a hacer que a la hora de tener unas expectativas de qué es lo que pueden hacer o no, pues las tengamos sesgadas, ¿no? Les vamos a exigir diferente y vamos a valorar lo que saben hacer o sus actitudes de manera diferente, ¿no? Por eso os decía, ¿no?, como el profesorado toleramos peor que se comporten mal las chicas. Sin embargo, con los chicos tenemos mucha más cuerda, ¿no? Además, instrumentalizamos mucho a las niñas, ¿no? Como se portan bien. Yo esto lo veo mucho en la primera evaluación, bueno, en la inicial, ¿no? En la evaluación 0, en secundaria, siempre se hace como una especie de Tetris que le toca hacer al tutor o a la tutora para ver cómo conseguir que los niños más disruptivos se callen. Y lo que se hace es utilizar a las niñas como si fueran peones para poner entre medias de los niños y que así hagan pues eso, de muro de contención para que así la clase pueda atender. Con lo cual estamos utilizando a las niñas como objetos y no como sujetos de su educación. No las solemos colocar donde creemos que van a aprender mejor, sino donde van a contener a los alumnos más disruptivos, ¿no? Y luego, por supuesto, interactuamos diferente, ¿no? Hizo Marina Subirats, hizo una comparación, lo recoge en su libro, de cuánto tiempo hablamos, cómo es la interacción entre las profesoras y los profesores, lo dividió luego también por sexo, y entonces, claro, ella recoge, ¿no?, cómo cuando hablamos a los alumnos, les solemos dar, cuando nos dirigimos a ellos, sobre todo les damos instrucciones sobre cómo completar tareas o les hacemos críticas y comentarios sobre su comportamiento. Sin embargo, cuando nos dirigimos a las alumnas, pocas veces lo hacemos en comparación y si lo hacemos suele ser para hacer referencias a su aspecto físico, a lo mejor se han cortado el pelo o van muy guapas, para hacerles un comentario de su aspecto. Y además nos dirigimos a ellas utilizando diminutivos y sin embargo con ellos no utilizamos diminutivos, ¿no? Así que claro, los diminutivos ya sabemos que aunque muestran afecto, infantilizan.
Y ella además pudo ver cómo dirigimos un 25% más de comentarios, es decir, de nuestro tiempo en el aula, a los chicos. Un 25, que es muchísimo tiempo, si os fijáis. Además, cuando luego lo desglosó, las mujeres le dirigimos un poquito más, profesoras hablamos más, los niños subía el porcentaje que los profesores, ¿no? Somos nosotras las que tenemos más tendencia a dar ese espacio de intervención en el aula, ese tiempo a los chicos, ¿no? Y eso también deberíamos de corregirlo. Como consecuencia, ¿no?, de todos estos sesgos y de este currículum implícito, vamos viendo cómo los chicos desarrollan un lenguaje asertivo y que cuentan sus experiencias personales y familiares en el aula sin ningún tipo de problema, ¿no? A mí, de hecho, esto me extraña bastante, sobre todo ya en segundo de la ESO, a veces en inglés, que hablamos de muchísimas cosas, pues bueno, a veces cuentan experiencias personales que dan un poco de vergüenza ajena, ¿no? Y que lo cuenten ahí, y ellos no tienen ningún pudor, ningún tipo de vergüenza, y ocupan, ¿no?, ese espacio de intervención para contar cosas que, bueno, que ya realmente deberían de haber aprendido que ya no se deben comentar, ¿no? Sin embargo, las niñas, con 5 o 6 años, vieron las sociólogas, comienzan a dudar si intervenir o no para contar algo de su vida privada. Con 5 o 6 años ya se van viendo, ¿no? Y con 6 años, perdón, con 8 años ya no quieren salir a la pizarra, y esto es muy preocupante. Con 8 años dejan de querer salir, ¿no?, de querer físicamente colocarse donde está la pizarra. Además, pide la mitad de la... Si hay alguien que está con el micrófono puesto, si se puede silenciar para que se escuche mejor. A ver, creo que es Mari Carmen. Sí. Si te puedes silenciar. Gracias, muchas gracias. Entonces, bueno, pues las niñas, como os decía, no quieren salir a la pizarra en torno a los 8 años, ya empiezan a inhibirse. Además, piden la mitad de veces la palabra en comparación con los chicos, la mitad, o sea, dejan de ocupar el espacio, ¿no?, y el tiempo. Y hablan la mitad de las veces que ellos en las asambleas de clase, ¿no? Esto se ve mucho cuando se hacen debates. En inglés, ya os digo, se ve claramente, ¿no?, que ellos no tienen problema en hablar, da igual cómo conozcan la lengua, pero ellos hablan y tiran para adelante, y sin embargo ellas se cohíben muchísimo, ¿no? Por lo tanto, ellas lo que van haciendo es, su lenguaje, además, ¿no?, va perdiendo asertividad, y esto nos ocurre también de adultas. Vamos aprendiendo a que cuando queremos algo no lo vamos a decir, sino que vamos a preguntar o a sugerir para ver si eso se hace, ¿no? Dejamos de ser asertivas. Todo esto va a hacer, ¿no?, como todos nuestros sesgos como profesoras y profesores van a hacer que a los chicos les apoyemos mucho cuando quieren estudiar científico-técnicas, y sin embargo a las chicas se nos olvide que también hay que animarlas, ¿no?, a estudiar las científico-técnicas y viceversa, ¿no? De los chicos siempre esperamos, ¿no?, de su mente racional, ¿no?, este cerebro supuestamente azul, que sean objetivos, racionales, que no sean afectivos, ¿no?, que no demuestren sus emociones, que sean dinámicos, eficaces, valientes. Total, quedamos por sentado que ellos tienen actitudes intelectuales, tal y como decían los padres de la educación, ¿no?, Rousseau, Kant, etcétera. Y de las mujeres siempre se dice, ¿no?, que somos intuitivas, emocionales, afectivas, ¿no?, que nos encanta cuidar, que somos sumisas, dependientes, más tiernas, y todo eso va haciendo que veamos, como el profesorado, ¿no?, que veamos que las chicas están más dotadas para las disciplinas sociales, artísticas y literarias, ¿no? Luego es curiosísimo cómo ellas, dentro del mundo del poder, de la cultura, sin embargo, los pocos que estudian todas estas carreras sociales, artísticas y literarias son los que van a estar en los puestos de poder, ¿no? Eso, Laura Freisas tiene un libro que hacemos con Lolita que lo recoge muy bien, ¿no?, donde nosotras somos más, sin embargo, siguen siendo ellos los que están en los puestos de poder. Y por último, dentro de cómo continuamos en esa escuela mixta, ¿no?, por el currículum oculto, el currículum literalmente, ¿no?, explícito, y el hecho de que la enseñanza sea una profesión feminizada tiene también una consecuencia brutal, ¿no? Al final, ¿qué están viendo en el aula desde muy chiquitines? Que nosotras cuidamos, ¿no?
Si nos fijamos, el Ministerio de Igualdad sacó cifras en el 17, no ha vuelto a sacar, que nos dicen que en educación infantil el profesorado es un 98% mujeres, el 82% en primaria y el 81% en educación especial. Fijaros, ¿no? Son cifras contundentes. Sin embargo, según vamos subiendo en los estudios de educación, vemos que en educación secundaria, bachillerato y FP ya entran muchos más hombres, ¿no? Somos mayoría mujeres, casi el 60%, pero ya hay hombres, ¿no? Y aquí de nuevo hay que preguntarse por qué hay hombres, ¿no? Aquí entendemos que permanece esa sensación de que hay asignaturas que son de hombres, ¿no? En secundaria se ve muy bien en física y, bueno, en FP pues entiendo que todo lo que tenga que ver con vehículos y demás también ocurrirá lo mismo, ¿no? Hay asignaturas que son de hombres. Por lo tanto, si las mujeres no estudiamos grados universitarios de hombres, pues tampoco vamos a poder ser docentes de esas asignaturas. Y por otro lado, los hombres se interesan por la docencia de esas asignaturas porque tienen prestigio social, pues porque casi no hay profesoras, ¿no? Con lo cual se retroalimenta esa tendencia. Si nos fijamos en la universidad, insisto, como vamos subiendo, vamos a ver que cada vez que subimos en estudios académicos va habiendo menos mujeres, ¿no? Y esto también hay que reflexionarlo, ¿no? En total, de toda la enseñanza educativa, ¿no? Desde infantil hasta la universidad, las mujeres somos el 67% del profesorado. Sin embargo, la cifra baja hasta bachillerato y FP somos el 72%. Entonces vemos como la cifra baja. ¿Por qué? Porque en la universidad las mujeres solamente somos el 42%. Curioso. A esto se le llama en la universidad, el gráfico que tenéis aquí se llama gráfico tijera. Y lo que nos dice es, si recordáis, habíamos dicho que las egresadas, ¿no? Las matriculadas en la universidad, somos el 52% de mujeres, ¿no? Que yo os decía, bueno, somos la mitad de la población, el 52%, todo bien, ¿no? Y hasta los 40 años seguimos manteniendo ese 52%, porque nos formamos mucho más que ellos, ¿no? Así que hacemos el doctorado, hacemos máster, etcétera. Pero cuando empieza la carrera investigadora y se empiezan a tener puestos de poder dentro de la universidad, las mujeres van saliendo. Y sin embargo, los hombres simplemente se mantienen. Entonces, claro, al mantenerse los hombres y las mujeres ir saliendo, se va formando el gráfico tijera, ¿no? Y vemos cómo a las mujeres se las va echando de la carrera universitaria, de la carrera investigadora y, por ejemplo, por poneros una sola cifra, mayores de 65 años, solamente hay un 24%. O sea, la mitad de las mujeres que empiezan la carrera universitaria, a nivel de profesoras, quiero decir, solo la mitad van a permanecer, mientras que ellos permanecen todos. Claro, todo esto se explica porque el techo de cristal, el suelo resbaladizo, etcétera, nos afecta a las mujeres y nos cuesta mucho, ¿no? Subir a los puestos de responsabilidad por muchísimos motivos, ¿no? En cualquier profesión, así que también tiene que ocurrir en la docencia. Catedráticas universitarias, solamente hay un 22%, según un estudio del 2017-2018, ¿no? Solamente catedráticas universitarias, que fijaros que si bien en educación entramos por oposiciones, las cátedras ya no son por oposiciones, ¿no? Ya es cooptación. Por lo tanto, si solamente hay un 22%, esto es cuanto menos muy preocupante, ¿no? Además, en 2019 solamente había 9 rectoras de las 50 universidades públicas. Y en total, en la historia de las universidades, de la universidad pública en España, solamente ha habido 20 rectoras. Os voy a enseñar, que venía aquí a continuación. Mirad, esta es una imagen del 2019 de los rectores, y hablo con el masculino porque no es el excluyente, es el masculino literalmente, con el candidato, ¿no? a la comunidad de Madrid, ¿no? Únicamente son hombres los rectores en Madrid.
Y volviendo al anterior, también, ¿no?, yo quise buscar el dato de cuántas directoras hay en los centros educativos, ¿no?, porque al final es un puesto que tampoco hay una oposición. Entonces, nosotras hemos dicho que somos el 72% del personal en primaria, secundaria, infantil. Pues si somos el 66%, sin embargo, perdón, lo he dicho al revés, si somos el 72%, lo lógico es que como directoras al menos fuéramos el 72%. Sin embargo, somos el 66%. O sea que hay más hombres ejerciendo de directores de lo que realmente se esperaría, ¿no? En una profesión que, insisto, la mayoría, ¿no?, entramos por oposición, con lo cual es un sistema bastante igualitario, aunque tiene sus cosas, ¿no? Efectos negativos que tiene la feminización. Aquí de nuevo os señalo los que nos marca Sonsoles San Román en su libro Las primeras maestras. Claro, ella nos habla de, como hay muchísimas mujeres, volvemos a las semiprofesiones que decía Etzioni, pues va a haber un bajo prestigio social de la profesión y además fijaros que hay un bajo número de profesoras asociadas en sindicatos educativos que estén activas en ellos, ¿no? En el último informe que yo leí sobre sindicatos, estamos asociadas el 13% de profesoras y el 18% de profesores. Sin embargo, dentro de ese 13%, los sindicatos siempre reflejan en sus informes que de ese 13% muy pocas mujeres están activas y, sin embargo, los hombres sí están más activos, ¿no? Así que tenemos pocas mujeres y pocos hombres asociados a los sindicatos, porque es una profesión donde al haber tantas mujeres hay muy poca representación sindical, y además los salarios, en consecuencia, ¿no?, si no tenemos sindicatos fuertes, pues los salarios son más bajos y tenemos peores condiciones laborales, ¿no? Así que, para terminar el bloque, la cuestión es, ¿el sistema es actualmente igualitario con todo esto que estamos comentando? Pues no, ¿no? Os he recogido aquí en la Constitución española, el 27.2 nos dice: la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, ¿no? Hoy por hoy las niñas siguen siendo ciudadanas de segunda, ¿no? No siguen siendo sujetos de pleno derecho. Por eso hay que decir que está muy bien, estamos en escuela mixta, pero el siguiente paso todavía no lo hemos dado, ¿no? Como recomendaciones, tanto para este bloque, que hemos visto la parte negativa, como para el siguiente, que es toda la propuesta coeducativa, el libro bueno, he mencionado casi todos: Coeducación, apuesta por la libertad, de Marina Subirats, es como el básico por el que hay que empezar. También es interesante para el uso de los espacios Balones fuera, de Marina Subirats y Amparo Tomé, también socióloga. Os he comentado también Aprender con referentes femeninos, de Ana López Navajas, para el currículum, para poderlo completar. María Elena Simón Rodríguez, a mí el que más me gusta de ella, pero os recomiendo todos, es La igualdad también se escribe, La igualdad también se aprende, cuestión de coeducación. ¿Qué hacemos con Lolita?, de Laura Freisas, es interesantísimo para ver cómo, donde nosotras se supone, ¿no?, todas esas semiprofesiones y ese mundo de la cultura que se supone que lo estudiamos y lo llenamos las mujeres, sin embargo los referentes son todos hombres, ¿no? Solamente hay que mirar cuántas mujeres hay en la RAE y nos contestaría muy, muy rápido, ¿no? Y el libro de María Martín, Ni por favor ni por favora, ella está especializada en lenguaje y comunicación no sexista y, además de ser muy divertido, es muy crítico, ¿no? Es maravilloso. Bueno, pues una vez más, como vamos a comenzar bloque, os dejo 5 minutos para que penséis, ¿no? Hagamos un poco de calentamiento previo para pensar, ¿no?, en la escuela coeducativa y en lo que vamos a ir viendo a continuación. Me quedo en silencio.
Bueno, pues vamos a ello. Vamos a ver, pues vamos a hablar ahora de la escuela coeducativa, ¿vale? Cómo debe de ser. Bueno, la coeducación, ya sabéis que es el método de innovación educativa y renovación pedagógica para poder llevar toda la teoría feminista, todo ese corpus, a la práctica, ¿no? Y así conseguir que haya igualdad de oportunidades, de trato y de condiciones, tanto para niños como para niñas, ¿no? La teoría feminista sería lo que se parte. Necesitamos un marco legislativo estatal y autonómico para que recoja el currículum feminista preceptivo, que concrete y secuencie los objetivos, los contenidos, los criterios y los estándares de evaluación. Claro, con esto necesitamos que si hay un 7,6% de mujeres, tiene que llegar a haber, vamos, hay que subirlo bastante, pero es que para eso tienen que salir hombres. Y por eso estamos siempre con lo mismo, ¿no? Reivindicando un currículum feminista que no hay manera de que quienes toman las decisiones, que podéis imaginar de qué sexo son, pues se atrevan a dar este paso, ¿no? Los objetivos generales que persigue la coeducación: garantizar el acceso a la educación obligatoria de todas las niñas. Esto en España todavía no es un derecho. Para todas las niñas hay etnias donde las vemos desaparecer a los 11 o 12 años porque las casan, por ejemplo. El punto 2 sería formar a chicas y chicos en relaciones justas, basadas en la igualdad y en el respeto. El 3, erradicar la violencia machista. Y el 4, garantizar una educación libre de androcentrismo, de sexismo y de machismo, ¿no? La metodología tiene que ser integradora, global, sistemática y totalmente transversal. Además, hay que apostar por la formación del profesorado y el servicio de inspección tiene que velar por el cumplimiento de todo esto, ¿no? Y lo más importante es entender cuáles son los contenidos, ¿no? Los pilares de la coeducación son 3, ¿no? Yo los veo como 3. El primero es el reconocimiento de las alumnas como sujetos de la educación, no como ciudadanas de segunda o como alumnas de segunda, ¿no? Eso pasa por que haya una comunicación y un lenguaje no sexista. Hay que revisar y compensar su representación, distribuir de manera igualitaria el tiempo y también el espacio. Por otro lado, tenemos que revisar y compensar los contenidos académicos androcéntricos. Y por último, tienen que entrar sí o sí como contenidos, como currículum, la educación emocional, socioafectiva y sexual. Por tanto, para mí el mayor reto, ¿no?, cuando damos estas charlas desde Docenco es que cada profe que estáis aquí podáis tomar conciencia, ¿no?, de todos los pequeños cambios que podéis hacer, si os apetecen. Hay muchísimos que hacer, pero se puede ir empezando poquito a poco. Y hay que formarse en feminismo. Es imposible formar en igualdad si no tenemos una base feminista previa, ¿no? Hay que formarnos en feminismo y en coeducación. Y luego responsabilizarnos en la medida de nuestras posibilidades. Tenemos que reflexionar sobre nuestras propias prácticas dentro del aula, ¿no?, nuestras actitudes y cómo actuamos. Para deciros un poco de ideas, ¿no?, el lenguaje no sexista, María Martín y Teresa Meana, a mí ambas me gustan muchísimo, ¿no?, y son expertas en lenguaje no sexista. Pues nos dan muchos trucos, ¿no?, y nos dicen, bueno, pues que hay que sustituir el masculino como genérico y hablar de la humanidad, utilizar nombres colectivos. También podemos utilizar, pues, muchísimas veces, ¿no?, en lugar de decir los alumnos que quieran, sustituir y simplemente quienes quieran. Utilizando quién o quiénes, muchas veces no hace falta poner un sujeto, ¿no? Hay que promover las palabras nuevas, aunque, como decíamos antes, ¿no?, puedan sonar a rayos al principio. Luego, desdoblar, yo esto lo hago mucho, no es correcto, de acuerdo a la RAE. Sin embargo, yo siempre que puedo pongo las y los niños, poniendo la A primero de la O, que yo creo que es lo que debería de ser. Y también podemos los sustantivos, ¿no?, duplicarlos, chicas y chicos. Y funciona también muy bien utilizar impersonales, ¿no? En vez de los alumnos se sentaron en parejas, pues simplemente se sentaron en parejas, ¿no? Y luego sí que me gusta mucho comentar, y por eso lo pongo en amarillo, porque muchas veces pensamos que es igualitario, ¿no?, decir, utilizar la arroba o utilizar la X, la barra.
o decir la palabra niñes, todas estas, bueno, niñes, hablar con la E, ¿no? En general. Y todas estas palabras, estas maneras invisibilizan a las niñas. Al final seguimos sin nombrarlas. Así que yo os diría que o utilicemos los trucos que nos dan las expertas o que las nombremos, que nombremos a las niñas, ¿no? Además, para todas aquellas personas con problemas visuales y que necesitan aparatos que les vayan leyendo, lectores y demás, todas estas estructuras cortocircuitan a los aparatos y es absolutamente incómodo, ¿no? Con lo cual no es nada inclusivo. Vale, luego también tenéis programas correctores que ponéis una palabra, ¿no? Como Nombra en Red o la lupa violeta, ponéis una palabra, si no os sale, pues muchas veces yo no sé cómo decirlo, pongo la frase y directamente te los convierte, ¿no? Para que pueda ser una comunicación no sexista. Por supuesto hay que revisar los refranes, las frases hechas, los libros de texto y demás material y, bueno, los letreros del aula, ¿no? Yo creo que profesorado, hay ciertas palabras que se pueden ir poniendo en las aulas, en los papeles, ¿no? En toda la documentación, alumnado, profesorado, ciertas palabras que deberían de ser ya totalmente de uso común, ¿no? A las chicas, la parte de la representación, por eso os preguntaba, ¿no? ¿Quién se queda con la llave del aula? Normalmente son las chicas porque cuidan la llave y no se les pierde, pero claro, tienen que quedarse las últimas para cerrar, tienen que llegar las primeras en el recreo para poder abrir al resto, con lo cual, pues bueno, no es normal que siempre, yo de manera mayoritaria veo que son chicas, ¿no? Sin embargo, portavoces en los grupos, como las chicas no levantan la mano a partir de los 8 años, nunca quieren ser portavoces, ¿no? Entonces, bueno, eso lo tenemos nosotras que ir compensando, ¿no? Es básico segregar las estadísticas por sexo para saber cómo ellas lo van haciendo y cómo ellos poder analizar las estadísticas de resultados, de lo que sea, todo lo que podamos en el centro, poderlo segregar por sexo. Y una idea también es hacer cuotas, ¿no? Por ejemplo, en mi instituto a lo mejor hay de 28 delegados, creo que conté, el otro día que hubo una reunión, 21 son chicos y solamente hay 7 chicas delegadas, ¿no? A las chicas les cuesta más posicionarse para puestos de poder o de visibilidad, ¿no? Así que las cuotas muchas veces también eso lo pueden ayudar, ¿no? Que la cuota no sea el 100% chicos o el 90% chicos, sino que pueda haber un 40-60, un 50-50, ¿no? Luego el tiempo, tenemos que ver, ¿no? Como profes, que tendremos que estar pendientes de que los chicos no acaparen el tiempo, nuestro tiempo, que se lo estamos dando, ¿no? Y que no interrumpan a las chicas, que son menos asertivas y tardan más en explicarse y normalmente las cortan un montón de veces. Incluso nosotras también tendemos, ¿no? A terminar sus frases. Entonces, dejar que hablen y, como sabemos que no van a levantar la mano mayoritariamente, pues preguntarles, ¿no? Y bueno, con las familias yo también lo hago, ¿no? Intento llamar siempre al padre para que haya corresponsabilidad, no llamar a la madre, sino llamar al padre para informar, o si hay reunión con ellos, darles la mano a ambos, mirarles, hablar con ambos y no permitir que ellos hablen más, ¿no? Que según con qué familia y de qué etnia sea, a veces ellas, pues bueno, no levantan casi la mirada, ¿no? Respecto al espacio, tenemos que animar a que salgan ellas a la pizarra, cuidar que ellos no acaparen el espacio de intervención, especialmente en pasillos y patios, realizar agrupamientos de manera dirigida para que no se pongan siempre todos los chicos, cuando se hace algo en grupo, se ponen siempre todos los chicos juntos y todas las chicas juntas. Entonces, bueno, muchas veces lo que hay que hacer es que nosotras llevemos el agrupamiento ya hecho, ¿no? Para que sea igualitario. Trabajar desde la colaboración y la cooperación de manera participativa y siempre podemos modificar el aula para que así pueda haber más cooperación, ¿no? Respecto al currículum, ya que no lo hace el Ministerio de Educación, pues nos toca, ¿no? Ir compensándolo y es un trabajo ímprobo, pero sí que os quiero decir que Women's Legacy es un programa que ha preparado Ana López Navajas a través de un Erasmus Plus, en el que han participado diferentes institutos de España y de otros países y ha recogido a muchísimas mujeres
y toda su obra, ¿no? Entonces tú entras en el programa, pones, no sé si eres de música y estás dando el barroco, y te salen un montón de mujeres de esa época, las partituras, las puedes escuchar, bueno, ha hecho un trabajo ímprobo que ojalá se recogiese, ¿no? Y pudiera salir así el próximo currículum. Luego, respecto a los libros de texto, también tenemos que pensar qué libros de texto vamos a mandar, revisarlos bien, ¿no? Y estar muy pendientes. Muchas veces nos encontramos cosas brutales. Yo hice una foto, esta foto la hice la semana pasada, porque vi un ejemplo y me quedé súper sorprendida. Era de primero de bachillerato y uno de los phrasal verbs que dábamos era abandonar. Y para el ejemplo de abandonar, pues bueno, decían, ella abandonó la escuela para casarse. Y bueno, pues me parece un ejemplo, bueno, se lo hice ver al alumnado y bueno, cuando vienen estos ejemplos, además de escribir a la editorial y decirles que, bueno, que por favor no sean rancios y machistas, que está muy bien que lo compartamos en clase, ¿no? Y por último, el otro pilar de la educación tiene que ser incluir la educación emocional, socioafectiva y sexual. Esto sería como una charla nueva de otras 2 horas, ¿no? Entonces, simplemente lo que he hecho es recogerlo en 2 diapositivas, ¿vale? La primera es para que veáis cómo se podría dividir, ¿no? Entonces, el primer bloque sería el bloque individual, que podemos trabajar de manera individual con el alumnado, y el otro bloque es para con los demás, ¿no? Cuando hablamos del autoconocimiento y la valoración personal, pues podemos hablar sobre identidad corporal, identidad sexual y valoración personal y autoestima, ¿no? Sobre la identidad corporal hay muchísimo de lo que hablar. Yo lo que quiero es simplemente nombraros para que veáis todo lo que conlleva la educación afectivo-sexual y recoge todo lo que hacemos de bienestar, de convivencia, de prevención, estaría aquí. Si lo incluyéramos en el currículum, si hubiera unos contenidos con sus estándares, sus criterios de evaluación, es una pena, ¿no?, que esto todavía no lo estemos haciendo de manera formal, ¿no?, quiero decir. Solamente por leeros, pues de identidad corporal, hablar de la menstruación, de los estereotipos de género corporales, de el mito sobre la belleza, de la autosexualización o los malestares del propio cuerpo, ¿no? Las autolesiones. Sabemos que en el último informe que yo leí, 1 de cada 3 alumnos o alumnas, 1 de cada 3 se autolesiona. Es muy, muy, muy preocupante. O sea, esto hay que tratarlo en el aula, pero no en tutoría. Esto tiene que estar en el currículum académico, ¿no? Hablar de autolesiones, de trastornos de la conducta alimenticia o de la creciente, el exponencial número que tenemos hoy en día de disforias de inicio rápido, de niñas que en secundaria que están diciendo que son chicos, ¿no? Todo eso lo tenemos que hablar en el aula y lo tenemos que conocer. Sobre la identidad sexual, diferenciar sexo de género, los roles y los estereotipos de género, ¿no?, de lo que hemos estado hablando hoy, que entiendan lo que es el androcentrismo, el sexismo, la violencia de género. Sobre la valoración personal, pues cómo las valoraciones externas nos hacen mucho daño, ¿no?, e influyen en nuestro autoconcepto cuando son negativas, pero nos nutren mucho cuando son positivas. Para los chicos que tienen unas conductas de riesgo tremendas, pues hay que tratarlo también, los sesgos de género y su impacto en nuestras expectativas personales, ¿no? Y sobre el desarrollo socioafectivo y sexual, podemos hablar de emociones, que eso se trabaja muy bien en infantil y también al inicio de primaria, pero luego se va perdiendo, ¿no? Entonces, sobre emociones y sentimientos propios y ajenos, sobre la empatía, sobre la luz de gas, esa ausencia, ¿no?, de empatía, la luz de gas, el chantaje, la manipulación, y sobre la comunicación asertiva. En cuanto a las relaciones socioafectivas, incluiríamos la amistad, ¿no?, como si elegimos realmente a nuestras amistades o no, lo mismo con el amor, qué es la atracción, los mitos del amor romántico, las conductas abusivas como los celos, la violencia de género, el ciberacoso, el ciberbullying, etcétera. La resolución de conflictos, como os decía. Respecto a conducta sexual, los estereotipos de género en la sexualidad, que hay muchísimos,
diferenciar, ¿no? Y entender lo que es el placer, la buena sexualidad y todos esos mitos que hay sobre la masturbación, sobre la rotura del himen, la primera relación sexual o sobre la virginidad y el modelo actual, ¿no? Que hay, el modelo actual sexual, el coitocentrismo, cómo está basado en el placer masculino, en la heteronorma y hablarles del derecho a la libertad sexual. Y en cuanto a la salud sexual, hay que hablarles del deseo y del consentimiento y que lo diferencien, de los derechos sexuales y reproductivos, de fecundación, los mitos sobre las relaciones sexuales, sobre los embarazos, hablarles de los no deseados, del aborto, de los métodos anticonceptivos, de las ETS, de violencia sexual, de delitos sexuales como el stealthing, por ejemplo, que es quitarse el preservativo en mitad del acto sexual y ellas ni se enteran. Y esto se hace muchísimo, ¿no? Y bueno, hace poco un youtuber directamente les engañaba y le han denunciado, obviamente, y les decía que se había hecho una vasectomía o que no se podía, que él no podía dejar embarazadas a las chicas y así ha estado con muchísimas mujeres, ¿no? Hablarles de abusos, de agresiones y, por supuesto, de la explotación sexual, la prostitución y la trata, que sin trata, ¿no? Si no hubiera trata, pues no podría haber prostitución. Hablarles de la pornografía, que es aplastante los datos que tenemos, ¿no? Ya sabemos que con 8 o 9 años se empiezan a cruzar de manera involuntaria con la pornografía y luego se convierten en grandes consumidores. Y sobre la explotación reproductiva, ¿no? Sobre las madres de alquiler, que les queda todavía muy lejano, pero sin embargo la ovodonación, en cuanto lleguen a las universidades, pues las van a intentar captar estas empresas para que donen óvulos, ¿no? Todo esto es un poco para que veáis que es una temática hiper extensa, pero que sí tengáis ejemplos, ¿no? Y como recomendaciones para todo este tema de educación emocional, afectivo y sexual, Neoliberalismo sexual, de Ana de Miguel. Sobre pornografía ha escrito muchísimo la profesora Rosa Cobo y la tesis de Mónica Lario, Política sexual de la pornografía, sobre, por ejemplo, el velo islámico y toda la cultura islámica. Nayat El Hachmi tiene varias publicaciones, pero bueno, el ensayo más cortito, que es maravilloso, Siempre han hablado por nosotras. Sobre prostitución, trata, vientres de alquiler, el ser y la mercancía, de Caxa Exil. Y sobre prostitución, yo creo que Amelia Tiganus es nuestra gran referente en España, una mujer víctima de trata de Rumanía, que estuvo en España, la prostituyeron durante muchos años, logró salir y hoy en día es la voz para mí más importante del abolicionismo de la prostitución. Y escribió recientemente su biografía, La revuelta de las putas. Y luego tengo también, que a mí me gusta mucho el programa coeducativo de Agarimos, donde hay un montón de actividades para poder llevar a cabo esto en el aula, en la ESO. Y por último, el libro que hemos sacado en Dofenco hace un par de meses para poder entender, ¿no? Y hacer una crítica feminista a toda la penetración de las ideas transgeneristas en las aulas, ¿no? Y poder entender por qué las niñas hoy en día, nuestras estudiantes, están queriendo ser niños. Como conclusión, necesitamos como profes tener autoconciencia feminista para poder educar en igualdad. Y solo estudiando y llevando a las aulas el feminismo y la coeducación vamos a poder equilibrar las elecciones de área de estudio y poder distribuir las profesiones, facilitar el acceso de las mujeres, incluyéndonos a nosotras, a puestos de responsabilidad y poder, y lograr que las chicas y los chicos se relacionen desde la igualdad sexual, la libertad sexual y la fraternidad sexual, que son los principios vertebradores de las democracias modernas y es lo que quería Olin de Gus y por lo que perdió la cabeza literalmente. Y ahora ya, si queréis pasamos, bueno, aquí os dejo las redes de Dofenco y si queréis pasamos a la parte de preguntas, quedan como 5 minutitos nada más. Y yo tengo clase, yo me voy ahora corriendo al instituto, que entro a las 12 menos 20, así que como mucho puedo estar hasta ahí 5, tenemos 10 minutitos. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda.
Yo solo mucha tengo información. yo tengo solo un comentario que me pasa también como experiencia de que el profesorado comentan como, sí, es verdad todo esto, pero es que las niñas en verdad se comportan así y los niños se comportan así. O sea, como diciendo, sí, está muy bien lo que estoy diciendo, pero es verdad, se comportan de esta manera, ¿no? Y yo creo que lo importante de entender toda esta charla, ¿no? De estas 2 horas es que al final acaban reproduciendo eso. La diferencia es que por qué acaban comportándose así no es porque nacen las niñas siendo de esta manera y los niños de la otra manera, ¿no? Es una de las cosas que me encuentro más que tengo que debatir en este sentido, ¿no? De esta parte de natural y esencial de los niños versus las niñas, decir, sí, sí, pero es que se comportan así, ellas son así y ellos son así, pero la necesidad de ir más allá y entender por qué, ¿no? O sea, hay estos 2 comportamientos diferenciados entre sexos y me parece que la explicación, o sea, que dar estas vueltas, ¿no? Y esta reflexión, estas 2 horas nos permite entender eso, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en lo que vemos, pero no hacemos esta reflexión profunda y además nos damos cuenta de que podemos hacer algo para que no tenga que ser así siempre, ¿no? Es a modo de reflexión, no es ninguna pregunta, simplemente que siempre que entro en este tema, ¿no? Tengo esta preocupación por argumentar que sí, así son las cosas, pero porque por este entramado, ¿no? Esta manera de relacionarnos en sociedad de una sociedad que es patriarcal y que impone unos estereotipos y unos roles que hacen que las niñas tiren para un lado y los niños para otro. Y nada, pues muchas gracias. A ti, Nadia. Bueno, y comentar que en el chat os hemos dejado el enlace de la guía, los enlaces también de la página web de Dofemco y que ahí, ahora que Ana ha mostrado todas las diapositivas y ha comentado todo, toda la información está en todos los libros, ¿no? Que ella ha mencionado y en estos links que también os pasamos para que podáis consultarlos. Luego en la web de Dofenco tenemos también una biblioteca y un montón de recursos. Entonces, como literalmente no os he traído recursos para el aula, pero en cuanto entréis en Dofenco hay un montón de libros para trabajar dentro del aula, para primaria, para infantil, para secundaria y demás, y muchísimas más recomendaciones, ¿no? Que las hacemos nosotras, subimos la recomendación y de una manera así más personal el por qué creemos, ¿no? que es interesante. Bueno, pues si no tenéis dudas, lo dejamos aquí, ya está, y nos vamos a trabajar todas, y yo creo que estáis igual que estoy yo. No sé si hay alguien que vaya a cerrar del CETIF o cierro yo. De nada, Marta, un placer, de verdad. Muchas gracias. A vosotras, para mí es un placer traeros todo esto. Ojalá os siga. Muchas gracias. Venga, pues vámonos a trabajar, mujeres. Exacto. Gracias. Adiós. Hasta luego, adiós. Adiós. Chao.